tal? Les saluda Carlos Toledo y bienvenidos a Debate Político. En la siguiente hora y media vamos a conocer lo que opinan distintos sectores de la vida política sobre el resultado de las elecciones del 2 de febrero. Además, vamos a hablar sobre el reto en materia de gobernabilidad para el próximo gobierno de la República. ¿Por dónde deben comenzar? También, de cara a la segunda vuelta, vamos a analizar la resolución de la sala que prohíbe a los funcionarios de gobierno a participar en proselitismo. Para analizar estos y otros temas, tenemos en el estudio a Gloria Salguero Gross, fundadora del partido Alianza Republicana Nacionalista; Gerson Martínez, director general del programa de gobierno del FMLN; y Ana Guadalupe Martínez, firmante de los acuerdos de paz. Esto es Debate Político. Muchísimas gracias, Carlitos Toledo. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Esto es Debate Político. Arrancamos, no sin antes hacerle la atenta invitación para que nos acompañen desde ya, siendo parte activa, enviándonos sus preguntas y comentarios a las diferentes redes sociales, a Facebook y por supuesto en Twitter como @debate33. Envíenos ya sus preguntas también grabadas. Nos envía el link e inmediatamente en YouTube nosotros se las vamos a trasladar a nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Arrancamos. Esto es Debate Político. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estarnos acompañando en Debate Político. Hoy vamos a hablar acerca de los resultados de las elecciones, qué tienen o qué no tienen que hacer los partidos políticos para ganar en la siguiente elección, y por supuesto vamos a hablar acerca de las recomposiciones lógicas que se están dando en ambos grupos políticos. Vamos a saludar entonces a nuestros invitados. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches, Carlitos, siempre es un gusto, y como usted ya lo decía, vamos a saludar a nuestros invitados de esta noche. Doña Gloria Salguero Gross, fundadora del partido Arena; Ana Guadalupe Martínez, secretaria adjunta del PDC; y por supuesto, don Gerson Martínez, director general del programa de gobierno del partido oficialista. Carlitos. Así es, bueno, vamos a empezar entonces con doña Salguero Gross, doña Gloria Salguero Gross. ¿Por qué perdió Arena? Bueno, Arena perdió por varios errores. Yo soy de las que me gusta reconocer las realidades y, como dicen, al pan pan y al vino vino. La verdad es que Arena tuvo una campaña que le faltó motivación, le faltó alegría, le faltó explicaciones realmente del plan de trabajo de Norman y de René, que es un plan muy bueno, más bien dicho, yo diría excelente. Sin embargo, no se logró transmitir ni trasladar a la población. Y luego también, por otra parte, yo siento que nuestra campaña no tuvo la motivación que ha tenido en otras oportunidades de alegría, la marcha, nuestra música, en fin. Entonces yo siento que hubieran una serie de errores y que uno debe de reconocer categóricamente cuando lo hace. Por otra parte también mucha gente pensó, y yo conozco a muchos que me lo han dicho, que dijeron, no fuimos a votar porque ya se decía que iba a haber una segunda vuelta. Entonces esto desmotivó también a la gente a ir a votar. Sin embargo, ahora estamos ya en otra etapa y yo he visto la euforia, diría yo, de la gente en sí ir a votar el 9 de marzo. Hay una cantidad de gente que no fue por diferentes razones, como menciono, otros por desidia, otros falta de interés también, pero al mismo tiempo que no se entusiasmaron siendo areneros incluso. Pero ahora sí todos incluso están llamando a todas las directivas municipales y departamentales, porque quieren ir a cuidar urnas, quieren estar presentes, quieren ir a hacer pues de todo, ya sea desde
desde vigilantes, lo que fuera, no importa lo que les den, pero sí están, y yo puedo decirlo categóricamente, que vamos a ganar las elecciones, pero lo vamos a ganar por esa euforia que se ha despertado en la gente. Ana Guadalupe Martínez, ¿cuál es su lectura de esta primera ronda? ¿Por qué perdió Arena? ¿Por qué ganó el Frente? Bueno, yo creo, y voy a diferir bastante abismalmente con doña Gloria, creo que el Frente ganó esta primera batalla por una sencilla razón. El presidente Mauricio Funes y su gobierno desarrollaron muy ampliamente programas sociales, 2 de ellos que impactaron a segmentos de población importantísimos del país, como es el de los paquetes entregados a los niños de zapatos y de útiles escolares y de uniformes, y la segunda es la pensión básica universal entregada precisamente a personas de la tercera edad que están ubicadas en algunos municipios, no a nivel de todo el país, que rompió la lógica de que el sector conservador, por ejemplo, de los expatrulleros, de las defensas civiles, que andan arriba de 75 años, recibieron ese beneficio. Era un voto tradicional de Arena y hoy, por mantener ese beneficio, pues le fueron a dar el voto precisamente al FMLN. Creo que es el impacto de los programas sociales sostenidos en los últimos 3 años lo que le permite al FMLN llegar con esa votación a la primera vuelta electoral. Okay. Tal vez yo quisiera agregar que cuando me hicieron la pregunta, yo hablé de, digamos, de los errores de Arena, ¿no? Eso es lo que yo quise trasladar, pero definitivamente lo que ha habido de parte del FMLN ha sido, pues, bueno, un ataque feroz contra Arena, y no solamente el FMLN, sino que el principal activista, que es el presidente de la República, Mauricio Funes. Él le ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy, y esto lo podemos hablar y desarrollar después. Esto ha sido verdaderamente un atropello a la democracia y a todo. Entonces, si vemos también la participación de ALBA, eso es otro atropello a la democracia en nuestro país. Yo quisiera, tal vez por haber interrumpido tal vez la secuencia, pero quería mencionar eso. Claro que sí. Don Gerson Martínez, también trasladarle la misma pregunta. ¿Qué opina de los resultados del 2 de febrero? ¿Por qué ganó el FMLN la primera ronda y por qué Arena perdió? Bueno, yo creo que ganó el país. El país quería ganar y ganó. Eso es lo importante. Siempre en unos comicios hay una fuerza que es ganadora y hay otra fuerza que no gana. A veces hay una fuerza triunfadora y hay otra fuerza derrotada. En una elección no necesariamente tienen que haber derrotados, pero pueden haberlos. Hay fuerzas que no necesitan ser derrotadas, se derrotan solas. Y lo más grave es cuando no tienen la capacidad y la sensibilidad de reconocerlo. Y en esas condiciones es una situación grave para el partido que cae en eso y para el país. Los resultados favorables al FMLN creo que obedecen a 4 o 5 razones. Una de ellas, la gestión de nuestro gobierno. No es una gestión perfecta. La gestión del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, yo siempre he dicho, es imperfecta. Pero bueno, hemos comenzado un cambio ahí. Ese es un factor, la gestión de gobierno. La segunda es la participación ciudadana llena de mucho fervor cívico, que fue a derrotar el miedo, la mentira. Y el tercer factor creo que es la propuesta programática del FMLN. Mientras por un lado se acudió otra vez a la estrategia del miedo y de la mentira, nosotros hicimos todo el esfuerzo por desarrollar nuestras propuestas programáticas. Y el otro factor es yo creo que el miedo se derrotó solo.
y ese factor también tenemos que aceptar contribuyó. Creo, no me corresponde a mí algunos desaciertos que cometió la dirección del Partido Arena. Absolutamente. Sí, yo no quiero decir todo el partido, porque quiero decirle, yo tengo mucho respeto a dirigentes de Arena, intermedios de distinto nivel, y las bases de Arena son salvadoreños, pero hubo elementos que no estuvieron bien. Quizá después de la segunda vuelta se puedan abordar con mucha mayor profundidad, porque si ahora se abordan, muy probablemente hay personas que van a pensar, se dice porque viene la otra campaña electoral. Sin embargo, influyó mucho. Yo creo que hay factores que desmoralizaron y desmotivaron a 250,000 de salvadoreños que era un voto de Arena y que no acudió a votar. Ahí hay alguien que no cumplió su tarea y que más bien desestimuló a 250,000 de salvadoreños que antes votaron por Arena. Creo que en este caso el FMLN debe analizar los factores de su victoria, pero no debe ensoberbecerse el FMLN. Optimista, pero no triunfalista. En esto cuenta la nobleza. La ausencia de nobleza en una fuerza victoriosa es una señal de desinteligencia y una falta de madurez política. Pero también la falta de nobleza en una fuerza que ha perdido una elección denota una falta de sensatez también. Entonces creo que debemos de hacer análisis mucho más profundos. Quiero terminar diciendo, Sergio, nosotros, y Guadalupe lo sabe, como FMLN, en otros momentos sufrimos reveses electorales. Y creo que cuando nosotros le atribuimos a factores externos los reveses, entonces no siempre pudimos rectificar inmediatamente. Entonces uno tiene que buscar los factores internos, ¿verdad? Pero bueno, eso no me corresponde a mí, le corresponde al partido de oposición. Ok, vamos a seguir profundizando más adelante sobre ese tema, porque las dos valoraciones que usted ha hecho me parecen de verdad muy, pero muy certeros. Carlitos. Rápidamente vamos a irnos a mostrarles un collage de imágenes sobre las últimas noticias que se han dado en las últimas semanas. Así que vamos a verlas en pantalla para que esto nos dé un poco más de ideas sobre qué hablar. Sánchez Serén confía en ventaja de 10 puntos para la segunda ronda. Quijano, candidato de FMLN, lo retó y también pide votos de unidad. La unidad de Saca se resigna al resultado. El FMLN buscará apoyo de electores de unidad. Arena cambia su discurso y busca conciliación. La puerta no está cerrada para nadie, le dice Quijano a Tony Saca. Cristiane dice, Saca no tiene la puerta abierta en Arena, le hizo mucho daño al partido y estuve de acuerdo en expulsarlo. Sánchez Serén dice que abrirá las puertas a Saca. Rafael Morán, gane o pierda Arena, debe haber una recomposición del COENA. Bueno, ahí los tenemos. Eso nos da un poco para que podamos hablar. Uno de los últimos titulares, recomposición en Arena. Doña Gloria Salguero Grosso, usted es fundadora de Arena. Intuyo que fue parte también de los que nombraron el partido, Alianza Republicana Nacionalista. Pero da la impresión que el discurso político con la práctica política como que no fueron de la mano en un momento dado. Y da la impresión que Arena se convirtió en alianza oligárquica con tintes plutocráticos. Es decir, el que ponía el dinero, ponía las decisiones y gobernamos para un pequeño grupo de gente. La pregunta es, ¿cómo lograr, desde su punto de vista, que la gente vuelva a creer en el proyecto político de Arena y que van a gobernar para todos y no para un pequeño grupo? Mira, yo he venido luchando desde hace ratos, y te diré desde el 2009, porque Arena se ha sentido, algunos con la derrota, pues se sintieron mal, pero como yo les vengo diciendo desde siempre, cuando se hablan de los 20 años de Arena, y dicen, y los 20 años de Arena, y nuevamente, los 20 años de Arena, pero si Arena en los 20 años hizo maravillas. Fíjate, qué lindo, hoy está aquí Gerson y Ana Guadalupe, que han sido, pues, que estaban en la guerrilla en ese momento. Ana Guadalupe firmó los acuerdos de paz.
Y sin embargo, eso es dentro de los 20 años. Y no digo dentro de los 20 años de Arena, como es la moda, son los 5 años. En los primeros 5 años de Arena se firmó la paz. Y Arena no lo ha sabido defender. Así te lo digo. Y yo he tenido una lucha interna. Luego, reconstruimos el país, pues. Porque eso todo el mundo lo sabe. Se destruyeron los puentes, tendidos eléctricos, hospitales, escuelas, en fin, de todo. Allá los de Oriente deben de recordar el Puente de Oro. Ese fue destruido. Y nosotros recuperamos todo eso. Lo restablecimos. Es decir, todas las carreteras y todo. Yo entiendo que Gerson ha hecho un buen papel, pero claro, es tan amplio la red que nosotros dejamos que el mantenimiento no se ha podido abarcar todo el mantenimiento de todas las redes, porque yo hablo con la verdad. Yo fui hace poco a San Miguel y hay una parte de la carretera de San Vicente para allá bien mala, y otra parte a la frontera también está muy mala la carretera. Entonces, las carreteras hace 5 años, ¿qué decía la gente? A Centroamérica, que el país que tenía la mejor red vial era El Salvador. La mejor red vial. Entonces, como que a los areneros se nos olvida todo lo grande y lo bueno que se hizo. En aquel momento el país estaba, cuando nosotros lo recibimos, estaba destruido. Las finanzas públicas estaban en bancarrota total. Se ordenaron las finanzas del Estado. Se sacó adelante el país. Se hizo una mejora enorme. Hay una modernidad en el país tremenda. Bueno, hasta para hablar ahora, cuando hablan de la canasta básica, yo les digo, dentro de la canasta básica tiene que ponerse el celular. No hay un salvadoreño que no tenga un celular ahora, si es que no tiene más de uno. Entonces yo siento, de veras, que los areneros, la cúpula de Arena, y esto yo se los vengo diciendo a ellos desde hace ratos, ¿por qué no haber? Y fíjate que yo dije algo más, y se los voy a contar. Cuando justo en el 2009 pasa, y que aquí es lindo saber y recalcarlo también, que qué bueno, Arena entrega el poder de la manera más pacífica, de la manera más tranquila, de la manera más democrática. Nunca se había visto eso en la historia. Sin embargo, Arena lo hace. Y sin embargo, después seguimos trabajando permanentemente en todo lo que era pues la reconstrucción del país. Y entonces vengo yo y les digo, miren, ya que vamos a entregar el poder el 1 de junio, todo el mes de mayo pasemos un video demostrándole a todo el país cómo estamos entregando el país. Por un lado, reconciliado. Por otra parte, con toda la red de comunicación vial por todo el país, que era un orgullo para el país y para el Centroamérica. Entonces, cuando vemos todo eso, y aquí se hicieron tantas cosas, mira, por ejemplo, a veces hablan del vaso de leche. Si yo desde que yo era una bebé, ya había vaso de leche en Santana. Y se llamaba la gota de leche. Entonces eso no es nada novedoso. El PCN dio el vaso de leche. Arena lo dio también. Arena creó las escuelas saludables. Y esas escuelas saludables no era solo el vaso de leche ni comida. Era verle la dentadura a los niños, las vacunas, en fin, tanta cosa. Todo eso. Y se vinieron haciendo mucho. Bueno, mira, si es que si empezamos a enumerar, no terminamos. Y creo que todos los tres tenemos que platicar y hablar y decirlo. Pero fíjate que ese para mí es un error garrafal de Arena. Nunca haber demostrado eso. Si hubiéramos hecho ese video en el mes de mayo del 2009, hoy podríamos estarlo pasando. Este era nuestro país cuando nosotros lo entregamos. ¿Y qué es lo que nos están entregando ahora? ¿Verdad? Entonces, yo te digo, se ha hablado mucho, 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 mucho. Y perdónenme, yo aprecio a Gerson, fuimos buenos compañeros diputados, pero tus compañeros y los demás mienten, mienten y mienten, que es algo que ya la gente no lo tolera. Y aparentemente pues tenemos el lado también de Alba Petróleo, que ha entrado en una forma también con una desfachatez y con una forma de actuar. Bueno, yo no entiendo cómo el Tribunal Supremo Electoral no ha actuado. Ok. Doña Ana Guadalupe Martínez, hay una pregunta que de verdad al escuchar tanto a don Gerson Martínez como a doña Gloria Salguero Grose me vino a mí, y es puntualmente el tema del expresidente Elías Antonio Saca. Llamó muchísimo la atención el 2 de febrero, acá compartíamos con Carlitos Toledo la transmisión hasta medianoche de Canal 33, y el expresidente Saca sale ante los medios de comunicación a decir, señores,
hasta acá se terminó la oportunidad. Yo agradezco a los salvadoreños. Inmediatamente Salvador Sánchez Serén le tiende la mano y lo invita a participar. Días después de las reacciones, Arena o parte de Arena, unos sí lo invitan, pero otros dicen no, como el expresidente Cristiani. ¿Cómo se descodifica esto dentro de la experticia política que usted tiene? ¿Qué es lo que sucede al interior de Arena? Ya se lo vamos a trasladar a doña Gloria, porque sé ciertamente que nos va a llevar a la luz, pero puntualmente usted, que compartió con el expresidente en el proyecto de unidad. Bueno, yo quiero decir que la presencia de Tony Saca y de Unidad en el escenario político electoral del país le creó realmente a los salvadoreños una propuesta distinta a las dos tradicionales, y por supuesto hubo 300 y pico de mil, 307,000 salvadoreños que creyeron y crearon por supuesto entonces una situación bastante que se venía hablando, pero que no tenía todavía visos de ser cierta que hubiera segunda vuelta. Y eso se cumplió, hay segunda vuelta. Creo que Tony y el Movimiento de Unidad han creado un escenario político distinto. El hecho de que aparezcan, digamos, invitaciones a conversaciones o a pues, ver si es posible algún nivel de relación o de acuerdo, es porque efectivamente hay una votación que puede definir la segunda vuelta, si fuera posible alinear a todos los votantes de una manera única. Pero sabiamente el presidente Saca y los partidos políticos que configuran el Movimiento de Unidad saben que alinear automáticamente un voto hacia uno o a otro lado no es posible, porque democracia interna hay en los partidos políticos y los salvadoreños obviamente van a tener posibilidades de optar de acuerdo a cómo su conciencia le dicte y a lo que aspira debe de ser el Salvador del futuro. Por lo tanto, la posición de no acudir, digamos, a esa manera tan simple de querer alinear votos, pero sí al llamado de un diálogo nacional, que fue la respuesta precisamente del presidente Saca cuando anuncia de que él no va a direccionar los votos para uno u otro lado, pero que con el ganador está inmediatamente dispuesto a participar en esa convocatoria de un acuerdo nacional que tanto lo necesita el país. O sea, el escenario con Unidad se modificó. Y además de los programas sociales que tanto precisamente modificaron un voto rural sobre todo, quiero decir que la presencia de Tony y el Movimiento de Unidad modificó también expectativas en votantes y dio por resultado esta segunda vuelta que pronto veremos cómo se define. Ok, perdón Carlitos, insisto en esa pregunta porque me parece que es importante. El FMLN lo invita, en el pasado causa de pronto asombro porque fue el que le dio el cambio, fue el que lo cuestionó en su momento cuando estaba en el Ejecutivo, pero Arena, que en algún momento lo expulsó, dice, hoy podría ser la oportunidad para que venga, pero el expresidente dice no. ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué pasa en eso que conocemos del pasado, en esa lectura, pero qué pasa también en Arena? ¿Hay una división? Mira, lo que pasa en un partido político, sobre todo en un partido, bueno, en cualquier partido, pero si es grande un partido, pues hay una cantidad de elementos de la sociedad que piensan diferente. Porque yo les aseguro que ustedes mismos en su casa, cuando van a ir a comer a alguna parte el día domingo, piensan a dónde vamos, ¿verdad? Si vamos a ir a comer pupusas, sí, pollo campero, hamburguesas, bueno, se me quedó algo, ¿verdad? En la propaganda. Pero fíjate que es cierto, entonces, dentro de un partido grande, y por eso yo siempre voy a decir, mira, alinear, pensar igual en un partido político, que en una familia no sucede, entonces en un partido político es más difícil. Pero fíjate que no toda la gente está pensando igual. Yo pienso que el partido tiene que estar abierto para todos. Y no solo para los de la derecha que decimos conservadora, digamos, Democracia Cristiana, Gana o el PCN o Concertación. No, yo digo que tenemos que estar abiertos para todas las izquierdas democráticas del país. Para todas las democracias, izquierdas democráticas del país, para todas. ¿Por qué? Porque mira, en la época de la guerra,
hubo una lucha terrible en el conflicto armado de 12 años, que fue bien dura y bien triste para todos, y a lo cual no quisiéramos volver nunca más, por supuesto. Entonces, si nosotros no queremos eso, tenemos que unirnos todos. Y si además de eso, además que todos los que lucharon por buscar un mejor país. Pero un país, yo entiendo que ellos le achacaban en los tiempos del PCN, por ejemplo, que aquí no se respetaba la ley, que aquí había inequidad, que aquí había una serie de injusticias, que aquí había una serie de atropellos, que no había una verdadera libertad de expresión. Porque eso yo podría hasta contar historias que yo conocí en su momento. Entonces yo te digo que definitivamente las izquierdas que lucharon por un mejor país, en un país donde haya una democracia realmente, que haya una mejoría de la población, porque es el objetivo principal. Pero yo te aseguro que todos los integrantes del FMLN, que yo no me los puedo todos, pero el ERP, el AFPL, ¿cómo son todos los demás? Pero también está el Partido Comunista, pero ahora el que predomina es el Partido Comunista. Pero todos los demás integrantes del FMLN, ellos no quieren una dictadura aquí en el país. Y fíjate que ahora, ¿qué estamos viendo en Venezuela, por ejemplo? Mira, yo el otro día hasta ganas de llorar tenía. Han masacrado jóvenes ahí en esas manifestaciones. Y son jóvenes estudiantes y se les ve la espontaneidad, no como las otras manifestaciones del señor Maduro, que se ven prefabricadas y que lo llevan porque son asalariados, ¿verdad? Doña Gloria, vamos a abordar ese tema más adelante definitivamente, pero quiero ir con Gerson Martínez. Salvador Sánchez Serén dijo en 8 en punto que el expresidente Saca tendría un lugar en un eventual gobierno del FMLN. La pregunta es, ¿qué suma ideológica o programáticamente el presidente Saca al FMLN y qué rol jugaría el presidente Saca en un eventual gobierno del FMLN, un expresidente arenero en el gabinete de gobierno del Frente? Bueno, nosotros lo dijimos muy claramente desde antes que se conocieran los resultados electorales. Estaba en desarrollo el conteo en línea, en tiempo real, la gente lo estaba viendo y se nos preguntó precisamente en otro canal de televisión, en una cadena de televisión. Y nosotros lo que decíamos, bueno, aquel electorado, aquellos ciudadanos que habían votado por el Partido Concertación Nacional, ¿son salvadoreños o no son salvadoreños? Aquellos ciudadanos y ciudadanas que habían votado por la democracia cristiana, es decir, que conformando unidad, que habían votado por unidad y que son demócratas cristianos, ¿son salvadoreños o no? Aquellos ciudadanos y ciudadanas que siendo del partido Gana habían votado por el movimiento Unidad y por la candidatura de Antonio Saca, ¿son salvadoreños o no son salvadoreños ellos? Lo son. Inclusive lo dije yo personalmente allí, y los que habían votado por Quijano, ¿son salvadoreños o no son salvadoreños? Pues nuestro programa y nuestra estrategia representa esa convocatoria. Tenemos que convocarnos como país. No podemos permitir que intereses privilegiados sigan dividiendo al país. Aquí siempre se utilizó el poder para fracturar al país, para dividir al país, para sembrar desconfianzas en el país. Nunca se pudo edificar una sociedad fundada en la confianza. A los poderes fácticos, a los poderes privilegiados, les convenía dividir al país, les convenía fracturar al país, les convenía enfrentar al país, les convenía que hubiera una sociedad fundada en la desconfianza. Eso es lo que tiene que cambiar, eso es lo que está cambiando. Debemos de dejar de ver al país como una película blanca o negra. Todos los absolutos e imperecederos y dogmatismos en la política son perversos. Todos. Hombre, nosotros hemos ido rompiendo telarañas ideológicas. Sí, el FMLN no es el partido que nació durante la guerra, tampoco Arena. Ambos nos hemos movido, porque hay que ser honrado en analizar la situación. Pero a veces... ¿Quiere decir que el Partido Comunista no es tan comunista hoy día? Bueno, pero ¿qué es eso del Partido Comunista? Es que miren, aquí la estrategia del miedo no cesa. Han perdido, el miedo se derrotó y siguen azuzando el miedo. Ese es el punto. Si bajo la estrategia del anticomunismo se hundió al país en la noche del terror de Estado,
Por favor, yo no quiero volver a eso. Pero sí debo decir que aquí el problema no es Venezuela. El problema es cómo reunificamos al país. Y el país ya se está moviendo. Es que mire, la inmensa mayoría, ¿sabe por qué? Porque desde la izquierda hasta la derecha hay una vena de hombres y mujeres honrados. Hay una veta de hombres y mujeres patrióticos. Esos somos la salvación de este país. Hay gente conservadora que es muy honrada y muy correcta. Muy correcta. Y, por ejemplo, don Antonio Salaverría, expresidente de Arena. Hombre, ¿vamos a considerar a don Antonio Salaverría una persona que sea incorrecta por ser de conservador? No. ¿Podemos nosotros concertar políticas, estrategias y políticas de Estado con sectores conservadores? Claro que sí, pero no más economía de privilegios, no más política de privilegios. Eso es lo que no quiere el país. El punto no es que no lo quiera el FMLN, el país ya no quiere ni puede seguir en eso. Por lo demás quiero decirle, porque aquí la política y los políticos tenemos el desafío de la credibilidad. En un momento, alguien que anduvo descalificando al candidato Antonio Saca, cuando se siente perdido dice, no, ahora sí lo vamos a llamar. Pero inmediatamente sale uno de los presidentes honorarios diciendo no. Entonces, ¿a quién se le va a creer? ¿Quién tiene la voz cantante? Los que se creen dueños del partido, pero ya no son dueños del país. No pueden seguir actuando como que fueran los dueños del país. No sé, ellos tendrán que aclarar a quién se le cree. En política, la coherencia cuenta. La coherencia es importante. Por lo demás, quiero decir algo. Cuando la democracia cristiana perdió las elecciones, la democracia cristiana entregó el gobierno pacíficamente. Hay que decir la verdad. No es cierto que Arena, es mentira que Arena es el primer partido que entrega de manera pacífica. Es cierto que entregó pacíficamente, pero no es el único. Ya antes hubo también. Por lo demás, cuando nosotros llegamos al gobierno, enfrentamos una campaña sucia. Aquí se dijo que venía a gobernar Chávez, que Estados Unidos iba a romper relaciones, que iban a deportar todos los salvadoreños. Se dijo cualquier cosa. Nada de eso pasó. Nosotros obtuvimos una victoria pacífica, legal y limpia. Eso fue ahora la segunda gran victoria, pacífica, legal y limpia. Esa fue la primera vuelta. Hemos mantenido de parte de nuestros candidatos un discurso correcto, un discurso limpio. Nosotros jugamos limpio. Ok, vamos a una pausa, regresamos siempre con su participación, don Gerson Martínez. Esto es Debate Político, volvemos. Muchísimas gracias, estamos de regreso en Debate Político. Vamos a hablar, don Gerson Martínez, acerca del tema de la gobernabilidad. ¿Cuál es el principal reto para el próximo gobierno en términos de gobernabilidad de nuestro país? Bueno, y ahí tengo un punto que quisiera plantear. Yo creo que el país tiene que aprender a diferenciar entre lo que es gobernanza y gobernabilidad. Gobernanza es todo aquello que va orientado a aplicar el programa y las directrices de un gobierno. Pero gobernabilidad es otra cosa. La gobernabilidad es una condición que emana de la satisfacción de las necesidades y expectativas de un pueblo. Es una condición que emana de la satisfacción de las necesidades y expectativas de una sociedad, de los ciudadanos, de los distintos sectores de la sociedad, de la satisfacción de los intereses legítimos, distintos intereses legítimos que hay en una sociedad. Implica el reconocimiento de todos esos intereses legítimos, pero también implica la identificación de aquellos intereses espurios o ilegítimos que afectan la gobernabilidad. Es algo muy importante. La gobernabilidad va más allá del simple ejercicio del gobierno. Tiene que ver con las posibilidades de desarrollo del país. Tiene que ver con la necesidad de seguir construyendo democracia, de fortalecer instituciones, de reformar el Estado como gestión, de reformar el Estado como organización, pero también como institución.
quiero aclarar esto. Cuando hablo de organización, es la organización del Estado, pero las instituciones, ¿qué son? Son los derechos, son las libertades, todas esas son instituciones, son las normas. Todo eso es importante fortalecerlo y ponerlo en función del país. Es claro que para que haya una gobernabilidad sostenible, hay que edificar en el país políticas de Estado-nación o de pueblo-nación, no solo políticas de gobierno, políticas que vayan más allá del plan quinquenal, que le impriman predictibilidad al país y al Estado y sostenibilidad. Y para que sí sean, tiene que profundizarse un cambio. El Estado, la economía y la política debe estar al servicio del ser humano, de elevar la calidad de vida de los seres humanos. Eso significa inclusión en la economía y en la sociedad, eso significa equidad y eso significa participación, y ello pasa necesariamente por concertación y acuerdos, probablemente por aquellas reconciliaciones que no hemos hecho. Hubo una primera etapa de reconciliación después de la guerra civil, pero el país es claro que necesita acuerdos, porque seguimos teniendo desacuerdos de paz. Yo quiero llamarle desacuerdos de paz. Todo lo que nosotros, las diferencias que tenemos con el Partido Arena, que tenemos muy profundas y legítimas diferencias con el Partido Arena, y especialmente con su cúpula, pero son desacuerdos de paz. Eso no nos convierte en enemigos. Somos salvadoreños, tenemos que trabajar juntos. Nosotros creemos que tanto el sector conservador y de derecha como la izquierda han sido fuerzas con un arraigo histórico y social, ambas. Pero también hay otras fuerzas que tienen legitimidad en el país. Entonces es importante que nosotros nos concertemos, busquemos acuerdos, avancemos a la reconciliación de nuestros desacuerdos de paz. Creo que eso es importante. En esto, probablemente en los déficits que tenga el país, todos tengamos quizá una cuota de errores, pero todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad hacia adelante. Nosotros estamos asumiendo la nuestra, y ya ha comenzado en el país, para los que no se han dado cuenta y que están en otras cosas, ha comenzado un proceso de reconciliación en el país, de reunificación de la nación salvadoreña, desde la izquierda hasta la derecha, de manera incluyente. Ana Guadalupe, en la construcción de esta gobernabilidad da la impresión que la emergencia de esa fuerza, no sé si decirlo, de centro o nueva derecha, que representaba o que aglutinaba alrededor de la persona de Tony Saca, pareciera ser que está siendo cortejada tanto por Arena como por el FMLN. ¿Es esta fuerza realmente la que electoralmente tal vez el otro año la veamos en un partido como Gana? Y sean estos tres partidos, Gana, PCN y PDC, los que ayuden a generar esa correlación de fuerzas para negociar en la Asamblea y sacar adelante el país. Bueno, yo estoy convencida, como lo he estado durante todos estos años, desde la firma de los acuerdos de paz, que el presidente que llegue necesita una mayoría política para poder gobernar y poder ejecutar los programas que le ofreció a la población. Si no construye esa mayoría política, tanto en la Asamblea Legislativa como un consenso mayoritario entre las fuerzas sociales de que lo que está haciendo es lo que le conviene al país, se generan esas crisis y por supuesto la ingobernabilidad se presenta como la falta de acuerdos para seguir llevando adelante el país por la ruta que se había propuesto a la hora de ganar las elecciones. Este nuevo gobierno que va a surgir el 9 de marzo, es obvio que está obligado a buscar precisamente crear esa mayoría política, sobre todo en el plano de la Asamblea Legislativa, que es donde cotidianamente está presente la toma de decisiones que tiene que ver con acuerdos internos en la Asamblea Legislativa entre las distintas fuerzas políticas. Creo, por lo tanto, que el presidente Funes en esta oportunidad lo hizo buscando tener esa mayoría política, discutiendo y creando consensos, y que el próximo presidente se verá obligado y necesario a tener esa mayoría legislativa y esa búsqueda de una mayoría social que le dé legitimidad a sus decisiones.
eso va a ocurrir y no hay que por eso decir se están vendiendo o ya traicionaron, porque los presidentes están obligados aquí en El Salvador, en Ecuador, en México, en Europa, a lograr esa mayoría para poder gobernar y llevar adelante sus programas y sus propuestas. Creo que aquí en los últimos 20 años se ha satanizado, se ha rechazado, se ha visto como algo equivocado el que los partidos, los diputados y los políticos intenten llegar a acuerdos y a crear esas mayorías. Y se ha dicho, el PCN, el PDC, otros partidos han sido partidos taxis del que en ese momento ostenta el Ejecutivo. Y eso ha creado en la población un rechazo a ese tipo de acuerdos y de negociaciones, porque parecería que solo se hacen buscando intereses muy personales o agendas muy particulares o con dinero de por medio. Nunca se ha discutido de una manera franca que esas mayorías se necesitan para llevar adelante los gobiernos, y creo que esta es una buenísima oportunidad para desatanizar, quitarle ese manto de oscuridad y de opacidad a este tipo precisamente de arreglos políticos que ayudan a que un país salga adelante y camine hacia la ruta prevista precisamente por el que gane el gobierno. Creo que ese es el reto esencial que tenemos precisamente en el escenario político salvadoreño. Ok, doña Gloria, bueno, usted ya se refirió con palabras muy cariñosas tanto a don Gerson Martínez como a doña Ana Guadalupe Martínez, de respeto. Usted fue la presidenta de la Asamblea Legislativa. Muchos, porque hay que ser honrados, esperan con ansias locas una segunda vuelta, y especialmente los partidos pequeños, para de pronto ver qué es lo que sacan, y hay que ser honestos. Otros dicen, mire, qué bueno, y lo tengo que hacer con mucho respeto a don Gerson, qué bueno que un partido no gane en primera, porque entonces va a tener que buscar la gobernabilidad, porque no ganó de una sola vez, sino que va a necesitar en una segunda los votos o el respaldo de diferentes factores reales de poder, y eso va a dar gobernabilidad. Pero hay que decirlo, hay otros de pronto que se quieren meter los ladrones a la casa y ver de pronto qué saco para mi casa. Mira, yo te quiero contestar la pregunta, la de la gobernabilidad, porque a mí me parece muy, muy importante. Pero antes solo le quisiera decir a Gerson que cuando la democracia cristiana entregó el poder, no le entregó el poder a un partido radical, sino que a uno de derecha, puesto que la democracia cristiana era un partido de derecha, con otras pues, doctrinas, pero sí era un partido de derecha también. Pero uno de derecha a uno de izquierda, pero ahora va a ser al revés, uno de izquierda a uno de derecha. Y va a ser igualmente pacífica y tranquilamente, porque yo te conozco y sé que así vas a actuar. Fíjate que en la parte de la gobernabilidad, fíjate que yo siento que es algo verdaderamente, yo no diría necesario, es indispensable la gobernabilidad. Y la gobernabilidad significa llegar a acuerdos, significa saber escuchar a los demás, significa tomar en cuenta las buenas ideas, porque nadie es dueño de toda la verdad y además todos tenemos buenas ideas. Entonces lo que es bueno es llegar a ponerlas en un punto de equilibrio, todas esas ideas, y decir realmente esto en este momento es viable, esto es favorable al país y por lo tanto nadie puede oponerse a aquello. Mira, yo te voy a decir, antes de empezar el programa, decía Gerson que habíamos estado pues de diputados, tanto Gerson como Ana Guadalupe, y fíjate que fue una época muy bonita, fue una época de consensos, fue una época de una apertura de verdad en la Asamblea, y no creo que me van a dejar mentir aquí los dos, y que la Asamblea Legislativa, en lo más difícil que tuvo en aquel momento, fue la elección de la Corte Suprema de Justicia. Era una corte nueva, eran 15 magistrados propietarios, 15 suplentes, y con una modalidad bien difícil, que eran unos para 3 años, otros para 6 años y otros para 9 años. Mira, ponerse de acuerdo dentro de cada partido a quién se iba a apoyar para 3 años, a quién iban a apoyar y quién para 9. Y yo les decía que en esa época perdí mis 7 libras de peso, me cayeron bien. Y fíjate ¿qué pasó al final?
pero en esa época sí. Veníamos después de firmar los acuerdos de paz, había conciencia de país, yo sentí visión de país y fíjate que todos nos pusimos de acuerdo y por primera vez ahí también en la historia una Corte Suprema se elige con 84 votos. Todos contentos y es más, yo en esos días tuve que ir a un viaje a Suiza y en Suiza me dijeron que en ese momento lo que le estaba dando gobernabilidad al país se llamaba Asamblea Legislativa, porque ahí estaba reunida ya toda la gran familia salvadoreña y que estábamos entendiéndonos. Y la verdad que yo lo digo, ahí están los resultados dentro de la Asamblea, los récords de cómo aprobamos las cosas. Fíjate que lo malo es cuando alguien empieza a trabajar con intereses personales o anteponiendo intereses de partido o de personas. Uno debe de anteponer los intereses del pueblo salvadoreño y del país. Porque si todos trabajamos bien, si todos nos entendemos, si todos llegamos a comprender que si todos mejoramos nuestro estatus de vida, nuestra calidad de vida de todos, todos vamos a estar mejor. No es que aquí tienen que haber esas diferencias también porque las han habido, pero esto también hay que decirlo. Problemas sociales, lastimosamente, hay en todo el mundo. En Brasil, por ejemplo, un país también tan millonario. Y si nos vamos a todos los países del mundo, llamándolos así, a uno por uno, en todas partes hay dificultades de tipo político-sociales, pero hay que combatirlas, por supuesto, yo soy la primera en decirlo. Y por otra parte, cuando yo oigo también que dicen, ¿con qué van a administrarlo? ¿Con qué van a llevar a cabo las obras? Porque se están ofreciendo muchas cosas. Pero fíjate que hay algo bien importante, y es saber manejar los fondos del Estado. Si tú tienes un billete de $100, tú puedes hacerlo desaparecer en un segundo, pero si tienes la capacidad de administrarlo, puedes convertir en 500. Y ahí, para mí, el país tiene mucho, mucho dinero sabiendo administrarlo. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Muy buenas noches, gracias por continuar en sintonía de Debate Político. Muchísimas gracias por la participación a través de las diferentes redes sociales y a continuación se las leemos y por supuesto se las trasladamos a nuestros invitados de esta noche. Rápidamente le comento, Andrés Molina, muchísimas gracias por su participación. Él traslada una inquietud, la nueva derecha desplaza a la vieja derecha, ¿verdad? Pregunta él. Estelita Clímaco dice, el presidente Funes habla de transparencia en sus spots. Le pregunto, ¿por qué no da sus gastos de los viajes? ¿Qué pasó con los barriles enterrados? Pregunta él. Samuel Calderón pregunta, estas elecciones son una lucha de poder entre dos cúpulas, Arena versus el Frente. Luis García participa. Doña Gloria habla de que hoy El Salvador tiene mucho, pero es por nuestro sudor y trabajo. Manuel Buitrago dice, muy buen planteamiento del panelista Gerson Martínez, interesante, al igual que Ana Guadalupe Martínez, muy mesurada. Mario Grisales Giral dice, según definición, aquí no hay gobernabilidad. Parte de las interrogantes y preguntas que los amigos televidentes están trasladando. Rafael Mengíbar también participa. La campaña tiene el vacío de enfrentarse a temas muy sensibles a la población. Este fin de semana, 30 crímenes. Espero no más ahora. Mario Grisales también sigue participando. Señor Martínez, Facundo Guardado fue candidato presidencial de su partido y ahora apoya a Norman. ¿Por qué? Pregunta Mario. José Fabio Figueroa dice, esta es la tasa de los años 60 donde el gobierno del PCN daba los alineamientos, no es nada nuevo. Javier Martínez, perdón, si hicieron o no buenas obras, eso ya pasó, hay que seguir adelante y mejorar el país. Cruzanero dice, Gerson, la población reconoce que la campaña del FMLN es propositiva y la de Arena se basa únicamente en el miedo. Mario Grisales dice, es jugar limpio, que en los últimos 4 meses el presidente haga proselitismo a favor de su partido. Pregunta, vamos por 5 años más, expresa. Ana Clímaco sigue participando. Pregúntale a Gerson por qué Serén no quiere debatir. Quiere que él me diga sus propuestas, no los spots Albas y Funes. Muchísima participación más.
Nos vamos del otro lado del set con otro tema más, pero también es importante darle, por supuesto, respuesta a la participación de esta noche. Bueno, ahí teníamos la participación ciudadana. Vamos con el ministro Gerson Martínez. Dura algunas participaciones cuando se habla acerca de la transparencia en el uso de los dineros de los contribuyentes por parte de la presidencia Funes, y también duros algunos por la participación del presidente en la campaña electoral. Yo creo que es importante que la ciudadanía se pronuncie. Qué bueno que en nuestro gobierno se pueden formular críticas, señalamientos sin temor de nada. Creo que eso es importante, pero debo decirle que es en este gobierno, en nuestro gobierno, que se creó una institucionalidad de la transparencia y de la rendición de cuentas, que era una lucha que se venía dando desde hace varios años. Y la transparencia es una institucionalidad que hay que desarrollarla, que hay que fortalecerla. Creo que se ha avanzado bastante, pero hay que seguir avanzando en esto. Hay que seguir avanzando, hay que aprender a apreciar lo que el país ha logrado. En el pasado, la administración pública era por definición secreta. Era un secretismo casi total. Pues ahora qué bueno que los que antes se oponían a la transparencia hoy hablan de transparencia, exigen transparencia. Creo que eso es bueno. Ya ahora es un lugar común, todo eso pasa a ser parte de la cultura política. Yo creo que eso hay que celebrarlo. También se preguntaba que si era un pleito entre cúpulas, Arena, FMLN. Hay dirigencias en ambas, pero lo que se ha operado en este periodo es un país que se mueve. Yo así lo veo. Es un país que se mueve hacia otra opción, que inclusive probablemente no solo sea partidaria. Nosotros como partido somos una opción, somos una alternativa, pero es el país que se mueve hacia una opción distinta a lo que hemos tenido quizá en la historia. El país tiene que reunificarse. Probablemente para algunas personas esto no significa nada y probablemente para algunas personas serán refractarias a esto. Porque es que la historia ha sido, siempre se utilizó el poder para fracturar al país, para enfrentar al país. El poder de decisión que nosotros tenemos o tengamos en el gobierno, tenemos que utilizarlo y es lo que se ha planteado para reunificar al país. ¿Por qué? Porque necesitamos ser un país, avanzar hacia una sociedad próspera, justa, democrática, inclusiva, con equidad, segura, educada y en paz. Necesitamos avanzar hacia allá. ¿Gobernabilidad para qué? Para eso. ¿Para qué otra cosa? Para resolver algunos de los grandes desafíos. Yo quiero señalar por lo menos 4 o 5 grandes desafíos. 1, la economía, la fiscalidad con el tema de pensiones, la seguridad y la unidad. Son cuatro grandes: la economía, la fiscalidad, la seguridad y la unidad. Me refiero a la unidad del país. Por supuesto que la política exterior también es muy importante. Ya el país no puede regresar a una política exterior como en la época de la Guerra Fría, que estaba articulada alrededor de los ejes este-oeste o con nociones estrictamente geoestratégicas, o alinearla por razones ideológicas. Y ya el presidente Funes dio un gran paso. Se han roto telarañas ideológicas. Hay que seguir rompiendo telarañas ideológicas. La política que el país necesita como política exterior es una política alineada, sí, pero un solo alineamiento. La política exterior de nuestro país tiene que tener un solo alineamiento, alineada con los intereses de nuestra economía, con las grandes metas de la economía, con las grandes metas del desarrollo humano. Es decir, una política exterior alineada eficazmente hacia esas grandes metas de país, para convertir a El Salvador en un país fuerte, en un país
con un liderazgo incluyente, complementario en la región. Por lo demás, esto pasa necesariamente por aproximaciones, probablemente y seguramente conversaciones, diálogos con gente y sectores que quizás nunca hemos dialogado. Eso es importante, pero también acuerdos, entendimientos y negociaciones, no el negociado corrupto y bajo la mesa, no se trata de eso. En el pasado hubo estigmas. Bueno, hay que avanzar hacia negociaciones legítimas y eso tiene que ver alrededor de qué intereses y de una manera transparente. Creo que los intereses que se representan en una negociación y el proceso es clave para la legitimidad. El país tiene que avanzar hacia allá para ganar gobernabilidad. Doña Gloria Salguero Gross, lo que está diciendo Gerson suena muy bien, razonable. Sin embargo, usted lo ha calificado como trágico si Arena no gana en una segunda vuelta electoral. Eso es lo que leí en el periódico diario1.com, si mal no recuerdo. ¿Por qué sería trágico si Arena no gana la segunda ronda? Bueno, mire, les quiero contar que se me olvidaron los anteojos. Pero aquí Ana Guadalupe ha sido muy fina y me ha prestado unos. Así es que hasta Santana aviso para que me los manden mañana. Fíjense que yo quiero leer algo y por qué digo que es trágico. Y quiero mostrar el libro y ojalá que se ponga en pantalla. Con sueños se escribe la vida. Con sueños se escribe la vida. Autografía de un revolucionario salvadoreño, Salvador Sánchez Serén, Leonel González, su seudónimo. Fíjense que en la página 60 hay un párrafo que dice lo siguiente. Yo no sé si Gerson no habrá leído el libro o no, pero te recomiendo que lo leas. En la página 60, en el párrafo que empieza: cuando me gradué, mantuve mis amistades en Quesaltepeque. Nos juntábamos los fines de semana en un lugar frente a la iglesia del Calvario. Y de ahí sigue bastante. Y bastante abajo, dice él. Él dice, en esa ocasión, estábamos todos 6 o 7 jugando y conversando. Y yo les platicaba sobre la situación del país, los numerosos conflictos, de amenaza de los militares, y les dije, fíjense bien, y les dije, miren, aquí, dentro de 20 años, en El Salvador, van a cambiar las cosas. Y el comunismo es el que va a reinar en este país. Bueno, y ahora yo me pregunto, ¿cómo no voy a estar yo con miedo cuando veo, por ejemplo, que en Cuba, cómo vive la gente? Porque yo siempre les digo, miren, a los que yo los veo muy extremistas, y si tanto les gusta el sistema de Cuba, ¿por qué no se van a vivir a Cuba? ¿Por qué no mandan a estudiar a sus hijos a Cuba? ¿Por qué ahora también, por qué no los mandan a Venezuela, por ejemplo? En Venezuela es una situación tan terrible. Y hablemos de Venezuela un poquito. Venezuela es un país de los más ricos de América, y no sé si del mundo incluso, en cuanto a petróleo. Tienen una cantidad de minerales, oro, plata, uranio, yo no sé cuántas cosas tienen. Unas tierras extraordinariamente buenas agrícolamente hablando. Y en este momento hay escasez de todo. Dicen que por un tarro de leche, por una bolsa de leche, la gente se está matando en Venezuela. Y otra cosa más, aquí Alba Petróleo. Alba Petróleo. Alba Petróleo engañando al pueblo. Porque yo he estado en San Miguel en un supermercado de Alba Petróleo, amigos y amigas, había papel higiénico con descuento. Yo le digo Alba Petróleo, y los hermanos suyos en Venezuela no tienen ni papel higiénico, y aquí al salvadoreño se lo está dando con descuento. No, perdónenme, mire, hay unas contradicciones, pero garrafales de veras, inaceptables, pero así, inaceptables. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral
ha estado violentando día a día la Constitución, las leyes secundarias y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Okay. Pero Vamos. yo, permítame que sí voy a terminar. Por favor. Porque mira, estamos viendo al presidente hasta el día de hoy sacando spots permanentes. El día de la propia elección sacaron 55 spots por programa. No puede ser, lo siento mucho. Eso es una violación y ahora lo que toca es realmente presentar una demanda en la Fiscalía General de la República. Y yo te voy a decir, Gerson, yo te conocí bastante y te consideré siempre un hombre muy correcto y sé que te has desempeñado bien, pero tienes unos compañeritos que Dios me libre, ¿viste? Okay. Vamos a darle definitivamente el derecho de respuesta a Gerson, pero tenemos sí, que ir a pausa. Porque de todo hay en la viña del Señor, decía, no sé por qué. Pausa, volvemos. Bueno, gracias por continuar con Debate Político. Vamos a darle la palabra a Gerson Martínez después de esa intensa participación de doña Salguero Glos. Bueno, yo creo que es importante que los sectores de Arena lean el pensamiento escrito por dirigentes del FMLN. Creo que eso es bien importante y que se esfuercen no solo por leerlo, sino por entenderlo, que es lo más importante. Porque una persona honrada debe decir claramente lo que piensa ahora y lo que pensó antes también, para no tener doble cara. Y lo que hace precisamente Salvador allí es plantear y dice, cuando yo salí de estudiante o estaba estudiando, nos reuníamos, usted lo leyó, con unos muchachos y yo pensaba así. Es decir, él está planteando cómo ha venido evolucionando su pensamiento. Pero quiero decirle una cosa, doña Gloria, muchos de nosotros no somos comunistas, pero no somos rabiosos anticomunistas, no lo somos. Yo sí. Sí, pero eso es lo que provocó las situaciones y los discursos que oímos. ¿Cómo es que en un país donde 1/3 de la población fue obligado al exilio social por el hambre, por la represión, que se le siga diciendo, mire, el que no quiera aquí, que se vaya para Cuba, que se vaya para Venezuela? Por favor, un partido, el único partido, creo que en el mundo, que ofrece tumbas para los que piensan distintos, en propio siglo XXI, ya en el tercer milenio. Por favor, yo por lo menos creo que eso es fuera de época, creo que nunca debió haber tenido época ese tipo de antivalores, pero bueno, eso es lo que tenemos en el país. Nosotros lo menos que podemos esperar que tal vez, ojalá, una nueva generación en el Partido Arena o tal vez gente mayor, correcta, honesta, con visión democrática, pueda enmendar la plana a las argollas dirigentes de grupos privilegiados que han convertido al partido en un partido instrumento, para que podamos entendernos todos. Yo se lo dije al señor Mason el día de la primera vuelta. Y porque decíamos de entendernos con todo, y me preguntaron, incluyendo con el Partido Arena, incluyendo con las bases de Arena y con la cúpula o lo que quede de la cúpula del Partido Arena. Con eso tenemos que buscar un entendimiento. Negociaciones sí, pero no en base a intereses espurios, sin identificar los intereses legítimos del país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a Alba Petróleo, el negocio de los, ¿qué dijo? Papel higiénico y eso. Mire, yo no veo malo que haya productos que se ofrecen más baratos a la población. Yo lo veo bueno. El problema de Venezuela es un problema que tiene que resolverlo Venezuela. Los problemas en Argentina los resuelve Argentina. Nosotros dediquémonos a resolver los problemas salvadoreños con sueños salvadoreños, es decir, bajo principios de país y de nación. Por supuesto, yo estoy claro, de todo hay en la viña del Señor, lo digo como país, unámonos, de eso se trata. Ya la descalificación, la descalificación a priorística ya no funciona, nos ha hecho demasiado daño, así que nosotros volvemos a tender la mano a todo el país, al país entero,
de todos los credos políticos y religiosos, y también de todas las condiciones sociales. El Salvador tiene que ser la casa de todos, de las grandes empresas, de las pequeñas, de las medianas, de las micros, de la clase trabajadora. Y quiero cerrar diciendo, para nosotros, el más vital interés nacional es sacar de la pobreza al país, especialmente al sector agropecuario y los sectores pobres urbanos. Pero la tarea más estratégica es elevar la riqueza país, elevar la riqueza de las empresas, de las medianas, de las pequeñas, de las micros, y la riqueza de la población trabajadora, la riqueza de la familia. Necesitamos elevar la riqueza país para ser un país fuerte. Eso es lo que vamos a hacer, no solo el FMLN, sino la nación entera unida. Ok, doña Guadalupe, no quiero terminar la participación en este programa sin traer a colación un tema muy importante, y es la resolución de la Sala de lo Constitucional, suspensión del acto reclamado y ampliación de esta para que los funcionarios públicos, empleados de los 3 órganos del Estado y de autónomos, por el momento, no puedan ser parte de un activismo político. Su opinión. Bueno, yo creo que la Sala está en todo el derecho de hacer resoluciones y los funcionarios de cumplirlas, nos guste o no nos guste. Cómo se va a manejar esos límites entre lo que la Sala ha planteado y la posibilidad de estar activo en las campañas es una condición que cada uno lo deberá valorar. Pero yo quiero abonar en lo que se ha dado en este momento como una discusión entre si hay o no un país cambiando o un país que debe de seguir en una ruta con una visión tradicional. Yo creo que efectivamente el país está cambiando y que es el partido Arena el que tiene que hacer una profunda reflexión sobre ese país que doña Gloria describió al principio y que ellos fueron llevando durante 20 años a lo que ahora precisamente motiva a los salvadoreños para ir a votar. Ya no es precisamente esa situación de un anticomunismo exacerbado o la emotividad de un himno, sino que hay de por medio otro tipo de motivaciones, las motivaciones de estar recibiendo los paquetes agrícolas, los paquetes escolares, los uniformes, los zapatos, la pensión universal. Pero además quiero terminar diciendo de que la construcción de una nueva derecha es posible en este país y que ha empezado precisamente con la participación de Tony Saca en estas elecciones. Le quedará a Arena la tarea de hacer una revisión profunda de ese país que ahora se está empezando a manifestar de otra manera, no de la manera tradicional con la que precisamente la derecha había estado midiendo y viendo las elecciones y los procesos electorales. Creo que es una reflexión profunda, doña Gloria, y yo le tengo mucho respeto. Sé que usted es una persona que toma en serio ese tipo de valoraciones y sé que en Arena habrán otros que estarán pensando también de que hay que revalorar lo que El Salvador es ahora y los motivos que hacen que los salvadoreños voten. No tengo tiempo, pero al igual que usted, también una pregunta rápidamente, menos de un minuto. ¿Se tuvo que haber sacado hace tiempo al expresidente Flores? Por supuesto. Pero antes de todo, también te quiero mencionar algo. Yo sí me declaro anticomunista. Soy anticomunista porque no me gusta ser esclava como han esclavizado los países. Y cuando digo váyanse para Cuba, es una parte muy pequeña, pero muy pequeña de la izquierda salvadoreña que está pensando en convertirse en los oligarcas comunistas del Salvador, como lo está el señor Maduro allá en Venezuela. Y yo sí lo vuelvo a decir, yo para mi país no lo quiero, ni para las derechas moderadas o extremas derechas, ni para la izquierda moderada y de todos los demás que lucharon por un mejor país. Definitivamente yo no lo quiero, pero sí quisiera agregar algo. Fíjate que el presidente Funes ha sido incoherente desde su primer día de gobierno. Él dijo que iba a ser el presidente de todos y cada uno de los salvadoreños. Y lo que ha estado proclamando durante sus 5 años y más últimamente
es el odio de clases. Es un odio permanente, que eso no puede ser. Y te digo, está violando en la ley y siguen violándola y mintiendo a cada momento. Bueno, nos quedamos aquí, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, llegamos ya al final de este programa de debate político. Ha sido un placer compartir con todos ustedes acá en este set. Muchísimas gracias, doña Gloria, doña Ana Guadalupe Martínez y por supuesto don Gerson Martínez. Y a ustedes también, porque nos han acompañado esta noche a compartir una edición más de lo que se llama debate político. Carlitos, también, un placer. Sergio, un placer. Vamos a vernos entonces nuevamente las caras a través de Canal 33, 7:30 de la noche el próximo domingo en Debate Político. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches, señores. Será hasta el próximo domingo. Que el Señor los bendiga a todos.